Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una historia que lleva años en los medios, pero que sigue abriendo heridas. El caso del cirujano Aníbal Lotoki. Sí. Tenemos aquí la transcripción de un programa que nos trae un giro judicial muy importante y además el testimonio crudísimo de una de las supervivientes. Exacto. Y el material es muy interesante porque nos permite analizar esto desde dos ángulos, ¿no? Que están muy conectados, pero son distintos. Sí. Por un lado, la maquinaria legal, que es lenta, en el caso de la fallecida Silvina Luna, y por otro, el impacto humano, el día a día a través de la historia de Gabriela Trenchi. A ver qué significan estos nuevos datos. Vamos a intentar ver por qué son tan relevantes ahora. De acuerdo. Pues si te parece, empezamos por la parte judicial, que es la novedad. Lotoki ya está detenido, pero no es por esta causa. No, es por lesiones graves. Y lo que me llama la atención, leyendo la fuente, no es la petición en sí, No. son las preguntas que hacen. Son increíblemente específicas, casi quirúrgicas, diría. Totalmente, y esa es la clave de todo. No están preguntando un genérico ¿qué pasó? Están construyendo un camino. Quieren trazar una línea, punto por punto, que conecte la intervención con la muerte. Claro. Y para entender el alcance hay que recordar de qué hablamos. El material que se inyectó es metacrilato, PMMA. Que es básicamente plástico. Sí, microesferas de plástico acrílico en un gel. El cuerpo no puede absorberlo, no puede eliminarlo. Entonces lo identifica como un enemigo y desata una guerra interna. Una inflamación crónica. Una respuesta inflamatoria que con el tiempo pues puede derivar en granulomas, en enfermedades autoinmunes gravísimas. Claro, con ese contexto, las preguntas de la justicia cobran otro sentido. La primera es, ¿qué tipo de tratamiento podría haber evitado la enfermedad que le causó la muerte a Luna? Ya de entrada no se centran en la operación, sino en lo que vino después, en lo que se podría haber hecho para evitar el desastre. Es que es una pregunta brillantísima, legalmente hablando, porque abre la puerta a investigar la omisión. Ajá. Ya no se trata solo de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste sabiendo que podías o debías hacerlo. Desplaza el foco del acto de la inyección a una responsabilidad continuada. Y la segunda pregunta va por ahí también. ¿En qué momento habría sido oportuno ese tratamiento? Esto introduce el factor tiempo, ¿no? Claro, la idea de que quizá hubo una ventana de oportunidad para actuar y se dejó pasar. Pero la tercera pregunta, para mí, es la más demoledora de todas. Preguntan textualmente, ¿fueron adecuados los controles postoperatorios que realizó Lotoki para evitar precisamente el desarrollo de esos granulomas? Esa pregunta es una trampa mortal para la defensa. Es que es tremenda, ¿Por qué? porque solo hay dos respuestas posibles, y las dos son terribles para él. Si la respuesta es no, no fueron adecuados, pues se confirma la negligencia postoperatoria. Vale. Pero si la respuesta es sí, fueron adecuados, entonces la defensa tendría que presentar pruebas, registros, análisis de esos supuestos controles. Tendrían que demostrar que se hizo todo lo posible. Y aún así ocurrió. Algo que parece muy, muy improbable. O sea que en el fondo lo que buscan es demostrar que él era consciente del riesgo, o que al menos debería haberlo sido. Y años siguientes. Exacto. Se busca establecer una cadena de causalidad, directa y continua. No es solo te inyecté algo tóxico. Es más. Es te inyecté algo tóxico y después te abandoné a tu suerte, sin el seguimiento que podría haberte salvado la vida. Y esto, claro, cambia por completo la figura legal. ¿Cómo la cambia? Podría pasar de una mala praxis, que ya es grave, a un homicidio con dolo eventual. ¿Qué eso significa? Significa que no querías matarla directamente, pero con tu forma de actuar te representaste la posibilidad de que muriera y no hiciste nada para evitarlo. La pena, claro, no tiene nada que ver. Es que hablar de cadena de causalidad o dolo eventual suena muy técnico, muy frío. Pero la fuente que analizamos nos muestra qué significa eso en la vida real. Sí. Y es durísimo. Nos lleva a la historia de Gabriela Trenchi. Un testimonio que es absolutamente fundamental para entender la dimensión de esto. Porque pone piel, pone voz, pone dolor, a lo que de otra forma serían solo informes médicos. O expedientes judiciales. Exacto. Escucharla es entender de verdad lo que significa vivir con una bomba de relojería dentro. Ella cuenta que lleva casi 11 años esperando a que la sentencia de su causa quede firme. 11 años. 11 años. Pero lo que más me impactó de su relato es cómo describe el momento en que todo empezó a ir mal. Hay una frase, la cito porque es potentísima. A ver. Dice, un día estás bien y al otro día te levantaste y está el cielo nublado. Madre mía.
Es que esa frase es una descripción clínica perfecta, pero dicha desde el alma. Totalmente. Captura el terror y la confusión de las enfermedades autoinmunes, que es lo que, según la fuente, le diagnosticaron. No avisan, ¿sabes? No hay una progresión. No. Un día tu cuerpo funciona y al día siguiente ha decidido declararte la guerra a ti mismo. La metáfora del cielo nublado es que refleja esa sensación de que algo fundamental, la confianza en tu propio cuerpo, se ha roto para siempre. Y sin un porqué aparente. Claro. Y relata una confusión médica inicial tremenda. La ingresan, le dan antibióticos 7 días, no encuentran nada claro y le dan el alta. Pero ella ya lo sospechaba. Su instinto. Dice que se imaginaba que era algo de lo que se despierta a causa del material. La propia paciente tenía una intuición más certera. Y aquí llegamos a un punto crucial que la fuente subraya y que conecta con la defensa de Lotto Krosecki. Las condiciones preexistentes. Exacto. Él y sus abogados siempre argumentan eso. El clásico, yo no creé el problema, solo apreté un interruptor que ya estaba ahí. ¿Intentan diluir su responsabilidad? Pero el testimonio de Trenchi choca frontalmente con esa idea. Es categórica. Afirma que sus médicos actuales le han dicho que la enfermedad autoinmune que padece deriva directamente de la intervención. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no dice que despertó algo latente. Dice que el material fue la causa. El origen de todo. Si sus médicos están dispuestos a testificar eso en un juicio, se desmonta uno de los pilares de la defensa. Se establece un vínculo causa-efecto, claro. Va más allá de la sospecha de la paciente. Es una afirmación médica. Y los detalles que da de su vida actual son para pararse a pensar. Habla de una colitis microscópica, que solo se la pudieron diagnosticar después de hacerle muchísimas biopsias. Yeah. Y cuenta que por culpa de eso tuvo que llevar pañales en el auto para ir a trabajar. Hay que hacer una pausa ahí. Pensemos un segundo en lo que eso significa. En la anulación absoluta de tu vida social, de tu dignidad, de tu libertad. Es que el simple hecho de ir a trabajar se convierte en una operación logística humillante. Reduce tu existencia a una lucha constante contra la traición de tu propio cuerpo. No es solo un dolor físico, es una demolición psicológica. Totalmente. Y por si fuera poco, el daño es sistémico. No se queda en un solo órgano. Una densitometría ósea reveló que tiene la osteoporosis de una persona de 90 años. Por la pérdida masiva de calcio. Una de las consecuencias que se le atribuyen a la lucha del cuerpo contra el material. Aquí es donde vemos el panorama completo, y es fascinante desde un punto de vista analítico y aterrador desde lo humano. No es un problema localizado en los glúteos. No. Es un envenenamiento lento que va descomponiendo el organismo. Como decíamos, el cuerpo está en una guerra perpetua. Esa inflamación crónica consume recursos, desequilibra todo. Y provoca esto del calcio. Sí. El cuerpo extrae calcio de los huesos para intentar neutralizar la acidez de la inflamación. El resultado es un colapso en cadena. Sistema digestivo, sistema óseo, sistema inmunitario. Todo cae como un dominó. Y cuando parece que su relato ya no puede ser más desolador, que hemos tocado fondo, Trenchi abre el foco y menciona algo que le da una nueva dimensión al problema. Una dimensión que da verdadero pavor. Efectivamente. Dice que hay otras causas muy fuertes que vienen atrás. No es solo ella. Y para que no quede en una generalidad, cuenta un caso concreto y terrible. El de la chica de 42 años. Sí, cita el caso de una chica de 42 años que está muy grave. Y aquí viene lo tremendo, según su testimonio. Le están haciendo abandono de persona en los hospitales porque no se animan a tocarla por temor a que se les quede ahí. Esa frase es una bomba. Si conectamos los puntos, vemos un efecto en cadena terrorífico. El problema ya no es solo el daño original, presuntamente causado por lo toque. Ahora hay una segunda capa. Un segundo problema. El miedo y la parálisis del resto del sistema sanitario para tratar las consecuencias. Espera, ¿pero porque los médicos no se atreven? ¿Es por miedo a que se les muera en la mesa de operaciones y les culpen? ¿Es un tema legal o es que no saben qué hacer? Es una mezcla de todo y eso es lo terrible. Por un lado está el miedo legal, la medicina defensiva. Tocar a una paciente con un cuadro tan complejo y judicializado es un riesgo enorme. Si algo sale mal, exacto. Pero por otro lado, y esto es quizá más grave, hay una falta real de protocolos. ¿Cómo tratas a alguien que tiene básicamente plástico pulverizado por el cuerpo, generando una reacción autoinmune? No hay un manual para esto. Cada caso es un mundo. Se convierten en una patata caliente médica que nadie quiere coger. Es como si estas pacientes se volvieran radioactivas para el propio sistema que debería cuidarlas.
se crea una nueva victimización. Eso es. La primera, por la intervención, y la segunda, por la desatención del sistema que las deja en un limbo peligrosísimo. La expresión abandono de persona que usa Trenchi es un término legal, es un delito, pero aquí lo usa para describir una realidad sanitaria, la percepción de que están solas, de que el sistema las rechaza. Y eso nos lleva al cuadro completo que nos pinta la fuente. Sí, Exacto, porque si juntamos todas las piezas, por un lado tenemos la maquinaria de la justicia que avanza muy despacio pero de forma inteligente, intentando construir un caso irrefutable en el caso de Silvina Luna. un caso de homicidio. Y por otro lado, el testimonio de Trenchi, que nos muestra el reloj biológico de las víctimas. Un reloj que no espera a los tiempos de la justicia. Mientras un expediente pasa de un juzgado a otro, un cuerpo se sigue deteriorando, acumulando daños que a veces son ya intratables. Es la disonancia brutal entre los tiempos de la burocracia y los de la biología. Totalmente. Al final, cuando juntas todo el material, la foto que queda es bastante desoladora. Vemos cómo una decisión tomada en un quirófano, buscando una mejora estética, Sí. puede desencadenar una tormenta perfecta que dura más de una década. Una tormenta que destroza la salud, aniquila la vida cotidiana, Y que para colmo pone en jaque a todo el sistema. tanto al judicial como al sanitario, que no parecen tener las herramientas para dar una respuesta rápida y eficaz. Y eso nos deja con una pregunta final que va mucho más allá de este caso concreto, para que quien nos escucha le dé una vuelta. A ver, Cuando el daño que se causa no es una herida clara e inmediata como en un accidente de tráfico, sino que es esta especie de bomba de relojería que se implanta en un cuerpo y que explota años después, desatando un caos sistémico, ¿están realmente preparadas nuestras leyes y nuestra propia medicina para medir, atribuir y reparar la verdadera y terrible magnitud de ese acto original?